Y entonces lo que decidimos muchas ocasiones implica sacrificio, implica tiempo, oposición, desgaste. Lo que hace nuestro hermano Aurelio en el diaconado, de tener todo listo en el culto, de estar tratando con los hermanos, de estar tratando asuntos a la par con su servidor, ¿implica sacrificio? ¿Implica labor? ¿Implica estrés? Lo que hace cualquier hermano que tenga que ver con la voluntad de Dios siempre va a implicar dificultad. Eso fue lo que le pasó a los judíos cuando estaban cautivos en Babilonia. Dios les prometió que después de 70 años iban a regresar a su nación y que Dios les iba a proveer para poder restaurar la ciudad, el templo y su culto a Dios. En ese sentido, hacer lo correcto consistía en salir de una nación ajena a la suya, pero en esa nación ellos ya estaban cómodos. Probablemente ya tenían casas propias, ¿o no? Probablemente ya tenían sus changarros ahí en Babilonia. Y como ¿para qué regresar a Jerusalén? Si la ciudad está en ruinas, si el templo está arruinado, hay que trabajar, hay que batallar con la oposición de los pueblos de alrededor. ¿Qué era más fácil, hermanos? Quedarse en Babilonia. ¿Pero eso era lo correcto? ¿Eso era lo que Dios quería? Que se quedaran en Babilonia porque reconstruir el templo y reconstruir la ciudad representaba un reto muy grande. ¿Eso era lo que Dios quería? No. Dios siempre quiere que hagamos lo correcto a pesar de las dificultades. Sin embargo, y tristemente, cuando un rey persa dio la orden de regresar a Jerusalén a los judíos, ¿saben cuántas personas regresaron aproximadamente? Unas 5,000. De miles de personas que pudieron haber regresado a su ciudad. O sea, la gran mayoría de judíos prefirió quedarse en Babilonia. En algunos casos es entendible, porque muchos de los judíos que decidieron quedarse en Babilonia habían nacido en Babilonia. O sea, 70 años no pasan en vano. Y la gente que nace en Babilonia estaba muy cómoda en Babilonia y tenían una vaga idea de lo que era el Dios de Israel. Pero siempre, hermanos, cuando como cristianos, como iglesia, queremos hacer la voluntad de Dios, habrá unos pocos, o muchos, si Dios lo permite, que tengan la iniciativa de hacer lo correcto a pesar de ¿qué? De la oposición, de salir de la zona de confort. Sin embargo, Dios levantó a ciertos hombres, un hombre llamado Esdras, ¿lo recuerdan? Un hombre muy importante, juntamente con otro varón llamado Nehemías. Dos hombres que empezaron a restaurar el culto a Dios, le dieron origen a una forma de culto congregacional conocida como el Sanedrín. ¿Lo han escuchado? Un concilio de ancianos que inicia precisamente con estos dos varones. Claro, ya para tiempos de Cristo el Sanedrín está más corrompido que nada. Pero en ese tiempo Esdras, en sus limitantes, juntamente con Nehemías, buscaron impulsar la restauración de Jerusalén, tanto en la ciudad como en el templo. Pero pregunto yo, ¿hubo momentos difíciles? ¿Creen ustedes que en algún punto de la construcción de la ciudad el pueblo dijo, ya para qué? Ya mejor aquí la dejamos, ¿no? La cosa está muy difícil. Y a veces los mismos judíos desanimaban a los otros hermanos judíos. Eso puede pasar en el ámbito de la congregación, en el ámbito de la familia, pero debemos recordar una cosa: nosotros de manera individual tenemos un compromiso con Dios. Nuestra relación es personal y congregacional también.
Entonces Dios levantó a dos profetas que van a ser los motivadores, que van a ser los que impulsarán el ánimo con sus profecías para que puedan animar a un pueblo que se está desanimando. ¿Saben ustedes cuáles fueron esos dos profetas? Uno fue Zacarías y el otro fue Ageo. Dos profetas que fueron contemporáneos, Ageo y Zacarías. Los dos tenían como motor impulsar al pueblo para animarlo con las profecías a reconstruir la casa del Señor que estaba arruinada. Por su parte, el profeta Ageo ya era un anciano, un hombre ya viejo, grande, y Zacarías era un jovencito, pero los dos eran profetas del Señor. Y el documento que vamos a examinar hoy, Zacarías precisamente, es el profeta menor más complicado de todos, el más difícil. Es también aparte uno de los más largos, porque tiene unos 14 capítulos, y es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ahorita diremos por qué. Zacarías 1:1, por favor. Leamos en voz alta, todos juntos. En la pantalla tenemos el texto. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Profecía de Zacarías. Debo mencionar que Zacarías era joven y que aparte era de la familia sacerdotal. Muchos de los profetas estaban en la misma condición. Bueno, Zacarías, hablemos de algunas cositas. En primer lugar, del nombre. ¿Qué significa Zacarías? Sencillo, Dios se acuerda. Y eso refleja mucho la naturaleza de lo que estaban viviendo. Dios, a través del profeta Jeremías, les prometió que iban a regresar a su nación. Y en el tiempo de Zacarías, eso manifiesta que Dios estaba acordando de su promesa, que Dios se acuerda de lo que promete, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dirá y lo hará. Dios se acordó de su pueblo que estaba sufriendo y empezó a cumplir lo que predijo por el profeta Jeremías. En ese sentido, eso es lo que significa el nombre de Zacarías. Dios se acuerda. Por ahí, si alguien le quiere poner Zacarías a su hijo, pues ya, se lo puede poner. Está bonito, ¿no? Autor. Pues es muy sencillo. El autor es Zacarías. Eso es lo más probable, ¿no? Que fue Zacarías. Marco histórico. O sea, lo que estaba experimentándose en cuanto a la historia en el tiempo del profeta Zacarías. Son los acontecimientos relacionados a la reconstrucción del templo y Jerusalén, eventos descritos en Esdras y en ¿dónde más? Y en Ageo. O sea, Zacarías es contemporáneo a esa época, donde se está reconstruyendo el templo. De hecho, si usted lee Esdras, ahí aparece el profeta Zacarías, ¿sí o no? Sí, ahí aparece. O sea, es un personaje contemporáneo a Esdras y al profeta Ageo. Fecha del documento, o sea, la fecha más probable de cuando se escribió el documento de Zacarías. Estamos hablando muy probablemente por ahí del 520 al 522 antes de Cristo. Esa es la fecha más cercana, aproximada. El 520 o 522 antes de Cristo. Tema. El tema del documento. El tema básicamente es la reconstrucción del culto judío y el futuro reino del Mesías. Dos cosas importantes, fíjense. Los primeros capítulos nos van a hablar de la reconstrucción del culto judío, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la nación, la reconstrucción del culto. Y la segunda parte del libro, los últimos capítulos, se van a centrar en el futuro reino del Mesías. Ya por ahí debo mencionar
que uno de los temas más predominantes teológicamente hablando, ¿saben cuál es? El Mesías, la cristología. De hecho, los salmos, podría decir que Isaías y el profeta Zacarías son los que más abordan el asunto de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ya desde ahí diremos que Zacarías debe ser considerado un documento inspirado. Sigo con lo que viene. Propósito del documento. Juntamente con Ageo, Zacarías es un motivador para que el pueblo culmine con la obra que Dios les ha encomendado. ¿Cuál es su propósito? Animar, ¿se entiende? Su propósito es exhortar, animar, impulsar. ¿No se ha dado cuenta que a veces hay hermanos que tienen esa capacidad de animarnos, de exhortarnos? Es que de hecho, no sé si recuerden cuáles son las cualidades de la profecía. ¿Alguien que me dice de eso? ¿Se acuerdan? Edificar, ¿qué más? Exhortar, consolar. Eso es lo que hace de la profecía, profecía. Y es que el propósito de Zacarías es consolar, sí, pero motivar a que el pueblo no se desanime. A ver, quiero que me digan, ¿quién aquí sirviendo a Dios, queriendo reconstruir el templo que está arruinado, queriendo reconstruir su casa, su familia, un grupo de personas, el grupo de alabanza, el grupo de los ministros en otras áreas, quién aquí no se ha visto muchas veces con obstáculos? ¿Nadie? ¿Todos así estamos al 100? A ver, levante la mano, ¿quién ha estado en obstáculos en el ministerio? Pues todos, ¿no? ¿Quién se ha visto en depresión muchas veces por la oposición? No por la oposición del gobierno, porque se va a venir ahorita cuestiones políticas. ¿Quién se ha visto desanimado y que dice, ya no? Entonces, este documento es importante porque va dirigido a un grupo de servidores que por la oposición, que por la crisis, estaban considerando regresar a su casa Babilonia, ¿no? Pues ya todo tenemos ahí. Este fenómeno no es nuevo. Lo mismo le pasó a los judíos que salieron de Egipto, ¿sí o no? Híjole, el solazo está fuerte. El maná pues no cambia de sabor. Mínimo que nos echaran uno de chocolate, ¿no? Pero siempre el mismo y la porción necesaria. ¿Quién nos llevara otra vez a Egipto? ¿Con qué? Los ajos, los puerros, los pescados, o sea, como si les fuera tan bien, ¿no? Entonces, lo mismo estaba pasando en tiempos de Zacarías. Pero Zacarías quiere motivarnos. ¿Y sabe qué quiero hacer hoy yo con ustedes? Motivarlos, aunque no soy muy bueno motivando, ¿eh? Casi siempre lo que termino haciendo es desmotivar. Pero espero que no. A ver, alguien dígame, ¿cuál es la naturaleza del documento? Bueno, entre tanto que es un motivador, un exhorto, pues diremos que es profecía o no. Pero fíjense que hay una fusión aquí. El documento de Zacarías, por una parte, es profecía, pero en su mayor parte, ¿saben qué es? Es apocalíptica. ¿Y qué es la apocalíptica? Porque estamos muy acostumbrados a que nos digan, están los libros históricos, los poéticos, los proféticos y el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, es que hay un género importante que se ignora en el cristianismo, no tanto en el judaísmo, pero es el género de la literatura apocalíptica, así se le denomina. Voy a platicar un poquito de ese tipo de documentos, pero bueno, la naturaleza del documento es literatura apocalíptica. De hecho, se le considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ya me dieron ganas de moverme, hermanos. Voy a hacerle como el hermano Israel, porque como que me quiero mover. No se preocupen, aquí pude. Pero si le hago como el hermano Oscar, que se movió sin los chiquitos, no se va a escuchar, ¿verdad? ¿Ahí quedó bien? Ok. Es que ahora se hace calor, ¿verdad? Y para quedarme aquí parado está... Bueno, les estaba diciendo que la literatura apocalíptica es un género en la Biblia, ¿verdad? Este género literario, pongan mucha atención,
tiene ciertas cualidades que lo distinguen de los documentos proféticos. Les voy a dar algunas diferencias. Primero, la literatura apocalíptica es diferente a la profética en que su recurso más predominante, ¿saben cuál es? El símbolo. No se les olvide. La literatura apocalíptica destaca por su recurso constante del símbolo. Ahora, ¿qué es el símbolo? El símbolo es una figura de representación. Por ejemplo, ¿alguien puede leer en voz alta Zacarías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3? ¿Se dan cuenta que se habla de diferentes caballos y de diferentes colores? No sé si ya les recuerdo un poquito los pasajes de Apocalipsis, que habla también de jinetes, caballos, colores, pero es que los conceptos se representan a través del símbolo, ¿sale? Esa es una de las diferencias. Segunda cosa importante de la apocalíptica que lo hace diferente de otros documentos. La literatura apocalíptica regularmente nace en tiempos de tribulación, nace en tiempos de persecución, en tiempos de oposición. ¿Se entiende la idea? O sea, la literatura apocalíptica nació de manera natural en tiempos de mucha persecución. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis, ¿en dónde estaba él? ¿Y por qué estaba en esa cárcel? ¿Alguien sabe? Pues por andar predicando. Esperemos que no haya sido el caso que dijo: voy a predicarle a los hermanos que están encarcelados en Patmos, y ya lo dejaron ahí. Que se nos vaya a desanimar el hermano Frank, ¿no? Pero estaba encarcelado por predicar la palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la apocalíptica? Cuando un profeta o el pueblo quería animar al pueblo, lo que hacían era escribir en simbolismos para que los opositores, los perseguidores, no entendieran el mensaje, pero los escogidos de Dios sí lo pudieran entender. O sea, surge en tiempos de persecución, pero su mensaje es un mensaje codificado, es un mensaje oculto. O sea, los apocalipsis revelan, ¿sí o no? Y ocultan. Las dos cosas, por una parte nos revelan y por otra parte nos ocultan. ¿Cuánta gente no entiende el Apocalipsis? Y habla de muchas cosas, disparates. Bueno, es que no es sencillo porque de hecho estuvo diseñado para que no lo entendiera un grupo. Y estuvo diseñado para que lo entendieran unos poquitos. Esa es una cualidad importante. El acervo de literatura apocalíptica es muy grande, ¿eh? Básicamente fueron 300 años de desarrollo de literatura apocalíptica. Tenemos la asunción de Moisés, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Enoc, que de hecho el de Enoc se cita en el Nuevo Testamento, ¿no? En ese sentido, Zacarías es un documento apocalíptico y no profético. Tiene rasgos proféticos, pero es más abundante en la apocalíptica. Seguimos con la estructura, hermanos. Está largo el documento y traté de sintetizarlo lo más que pude, pero ahí les va. Lo primero que tenemos en Zacarías, la primera sección que abarca del capítulo 1 al capítulo 8, es una sección de 8 capítulos que se centra en hacerle un llamado al pueblo para reconstruir el templo. ¿Sale? En el Nuevo Testamento ya no tenemos un templo hecho por manos humanas. En el Nuevo Testamento el templo somos todos nosotros. Y en ese sentido pregunto, ¿Dios sigue buscando que reconstruyamos el templo o no? A veces el templo de Dios se ve dañado o no, y necesitamos reconstruirlo. ¿Cómo lo hacemos? Inciso A,
el capítulo 1 del verso 1 al 6 nos dice que iniciemos por una reforma espiritual. O sea, los judíos tenían que reconstruir el templo iniciando por ellos mismos, iniciando por reconstruir su corazón para con Dios. A veces decimos aquí hacen falta muchas cosas, y es verdad o no. A veces nos enfocamos en actividades, en ministerios, pero Dios quiere que reconstruyamos nuestro propio corazón, que dejemos que Él nos edifique, que nos volvamos a Dios. Capítulo 1, versículo 2. Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Todos juntos? Volveos a mí. ¿Qué dice? Dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Y a ver, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces, esta sección refleja en el inciso A que Dios llama al pueblo para que hagan una reforma espiritual. Eso es muy importante. Antes de que iniciemos cualquier proyecto para Dios, tratemos de reformar nuestra vida espiritual. Eso es muy importante, hermanos. Por eso ven que decimos, si alguien quiere tocar, si alguien quiere predicar, si alguien quiere hacer algo en la iglesia, es necesario que tome cierta capacitación, porque la capacitación, más allá de ser una capacitación, es una ayuda para dimensionar lo que significa servir a Dios, reconstruir el templo. ¿Sale, vale? Inciso B, después los anima mostrándoles una visión del amor de Dios por su pueblo. Porque pregunto, ¿Dios nos ama? ¿Y nos ama por alguna condición? O sea, ¿su amor es condicional, hermanos? ¿Porque nos portamos bien? ¿O porque le echamos ganas? No. El amor de Dios se caracteriza por ser incondicional. Y el capítulo 1, del versículo 7 al 17, tiene que ver con eso. Cómo Dios les muestra su amor y les promete que los va a ayudar en medio de las dificultades que están viviendo. Vean un pasaje, versículo 16, capítulo 1, 16, nada más. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén, ¿con qué? Con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dios les manifiesta su amor. ¿Voy muy rápido o voy bien? Sale. Inciso C. En la estructura, también Dios les dice que le va a ir re mal a las naciones que los destruyeron. Dios les habla del juicio sobre las naciones que destruyeron a su pueblo. Fíjense el orden, ¿no? Vuélvanse a mí. Después, los amo. Después, voy a acabar con sus enemigos. Eso lo dice el capítulo 1, versículo 18 al 21. En palabras muy concretas, de eso se habla. ¿Sale, vale? Voy con el inciso D. Si voy muy rápido, díganme por favor, porque veo que algunos están escribiendo. Los que no están escribiendo, pues me van a decir que no, ¿verdad? Pero los que están escribiendo, díganme. ¿Voy rápido? Ok. ¿Inciso qué? D. Después se habla de la promesa de Dios sobre la restauración de su pueblo. Ya de manera muy puntual les promete que Dios va a restaurar a la nación, el templo, el culto. Eso lo tenemos en el capítulo 2, del verso 1 al 13. En esa sección Dios les promete que los va a sacar de Babilonia, que los va a traer hasta su nación, que los va a regresar como lo prometió. ¿Le quieren dar una lectura conmigo así, rapidita?
Vean el capítulo 2, verso 1 en adelante. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón, ¿qué dice? Tenía en su mano un cordel de medir. No sé si se han dado cuenta que en Apocalipsis hay una visión parecida. Cuando a Juan no se le da un cordel, sino más bien una vara para medir. Y empieza a medir el templo, ¿no? Me lo imagino como el hermano Oscar cuando toma medidas ahí en el santuario. Pero no, la idea no es tanto que mida. La medida, la vara, la cinta para medir, los Apocalipsis regularmente lo usan como un símbolo del conocimiento que Dios tiene de cada centímetro de nuestro ser. Que todos nuestros cabellos están, ¿qué? Contados, vean la expresión. Que Dios nos está protegiendo, que Dios está con nosotros y estamos en sus manos. Y cuando dice, midan a Jerusalén, se van a dar cuenta que en el contexto lo explica y lo define como, yo protejo a Jerusalén. Está en mi protección, la tengo bien medidita. Vean el versículo 2. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. ¿De veras Dios quería saber eso? ¿Dios necesita que midamos para que Él sepa cuánto mide? No, fíjense lo que significa el verso 3. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven. Por eso sabemos que Zacarías era un profeta joven, ¿no? Diciendo, todos juntos, sin muros será habitada Jerusalén. ¿Qué significa eso? Ya no necesitan colocar un muro para que la ataquen, porque yo la voy a cuidar, yo la voy a proteger, sin muros, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, ¿qué dice? Muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Sale, vale? Seguimos, inciso E. También Dios les promete, o sea, fíjense cómo las promesas van de manera gradual. Vuélvanse a mí. ¿Qué más? Yo los amo. ¿Qué más? Voy a destruir a los enemigos que los pisotearon. ¿Qué otra cosa? Voy a protegerlos. Los voy a regresar a su ciudad. Yo voy a hacer su muro. Y lo siguiente, Dios les promete la restauración ¿de qué? De un sacerdocio. De un sacerdocio perfecto. Suena raro, ¿no? Porque pregunto, ¿los judíos tienen un sacerdocio perfecto? Ni sacerdotes tienen. Es más, ni templo tienen ya. Por eso decimos que Zacarías es un documento altamente cristológico. Pongan mucha atención, hermanos, aquí en este capítulo, porque estamos ante un capítulo muy importante. Fíjense, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Ese era el sumo sacerdote en vigencia, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y dice que también estaba, ¿quién más? Satanás a su mano derecha para acusarle. Imaginémonos a Josué, el sumo sacerdote, presentándose delante de Dios. ¿Era pecador o no? ¿Infraccionaba la ley de Dios o no? Solo por si alguien tiene la idea de que los ministros no pecan, porque todos somos pecadores. Y entonces Satanás, en aquella época, bajo el régimen de la ley, tenía jurisdicción para acusar, ¿sí o no? ¿Ascendía al trono de Dios, sí o no? Y así como con Job, como que Satanás le decía al Señor, mira, tu sumo sacerdote está bien chafa, bien débil, bien pecador, ¿a poco con él vas a restaurar el sacerdocio? Y dice el versículo 2, que el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este uno de los tantos que fue arrebatado de la crisis, del dolor, del sufrimiento? ¿Se entiende mejor? ¿No es el sumo sacerdote Josué uno de tantas personas que también forma parte de todo lo que han sufrido? O en las palabras del profeta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Eso qué representa? Su pecado, que había fallado. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que
quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué, ¿y qué le dijo? Así dice el Señor de los ejércitos, todos juntos, si anduviereis por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Y viene lo más importante, pongan atención, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos. A ver, ¿quiénes eran los amigos de Josué? ¿Quién sabe? Bueno, pregunto, ¿no? ¿Quién sabe? No de quién sabe. ¿Quiénes eran los amigos de Josué? ¿Alguien sabe? A ver, Gaby. Levantó la mano Gaby. ¿Alguien sabe quiénes eran sus amigos? Bien sencillo. Sus amigos eran Esdras. ¿Quién más? El profeta Zacarías. Fíjense, no vamos a pensar ni en Esdras. Era Zacarías el profeta, uno de sus amigos. El otro era el rey Zorobabel, rey de Jerusalén. En conclusión, eran tres personajes importantes que se constituían como amigos. El sumo sacerdote que se llamaba Josué, el rey de Jerusalén que se llamaba Zorobabel y el profeta llamado Zacarías. Tres oficios, ¿no? Sacerdote, rey y profeta. ¿Y qué le dice en el verso 8 Dios a Josué? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, todos juntos, porque son varones simbólicos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el Mesías sería profeta? Que el Mesías sería rey, sacerdote, y es que ellos están simbolizando el sacerdocio perfecto que vendría con el personaje al que el profeta le llama el renuevo. ¿Cómo dice al final? He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y tal vez se acuerdan de Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea, ¿quién sería realmente el sacerdote perfecto? El renuevo, Cristo. ¿Quién sería el rey perfecto? Cristo. ¿Quién sería el profeta perfecto? Cristo. ¿Qué son entonces estos tres? Varones simbólicos. ¿Sale? Importante a considerar, ¿no? F. También se les promete la restauración del reino y el sacerdocio. Ya las dos cositas más importantes, ¿eh? Porque cuando Nabucodonosor se los llevó cautivos, se echó a perder el reino, ¿sí o no? Y se echó a perder el sacerdocio cuando se destruyó el templo. Pero se les promete un reino y un sacerdocio perfectos. ¿Quieren verlo? 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. No creo que tenga que ocurrir eso ahorita, ¿verdad? Porque están despiertos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Alguien sabe qué representa ese candelabro? ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? Es así como una lámpara con 7 tubos, ¿sí la han visto? Bueno, esta era de oro, tenía sus lamparitas. Versículo 3, y junto a él, ¿qué había? 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Saben qué representa eso? Fíjense lo que dice el versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, ¿qué es esto de la lámpara de 7 brazos? ¿Qué es esto de 2 olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha? El ángel, ¿qué le dijo? ¿No sabes qué es esto? ¿Y qué dijo el profeta? Pues no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor, ¿a quién? ¿Quién era él? El rey, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, Zorobabel
si el reino ha de regresar, no será como a la manera de David, No vas a tener que hacer una guerra, no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Ahora, ¿ya se dieron cuenta qué representaba la lámpara? ¿Qué representaba? El poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Y saben qué representaban los dos olivos que estaban a la derecha y a la izquierda? Uno era el rey Zorobabel y el otro el sumo sacerdote Josué, quienes solo tendrían éxito por el poder del Espíritu. Así lo dice al final. Vean el capítulo 4, versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, pues no sé. Versículo 14. Y él dijo, todos juntos, estos son los dos ungidos. A ver, ¿quiénes eran los ungidos en el Antiguo Testamento? El rey y el sacerdote. Específicamente esos dos, También el profeta. Pero era más enfático con el rey y el sacerdote. ¿Se entiende el simbolismo? Ahí está la promesa de la restauración del sacerdocio y el reino. Basta decir que en el Nuevo Testamento Juan dirá que todos nosotros somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. Por si alguien se pregunta quiénes son los dos testigos, ¿han leído eso en Apocalipsis? Bueno, pues es el reino de sacerdotes que sirve a Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Seguimos, hermanos. ¿Inciso qué? ¿G? ¿Sí? Bueno, en el inciso G, la sección habla de la condenación de la maldad, de la perversidad, de la impiedad, de cómo Dios va a vengarse de Babilonia, que con su espíritu Él obrará desde el norte de la región babilónica. De eso trata esa sección, ¿no? ¿Puedo seguir? H. Y se habla en esta porción de la restauración del templo por manos del Mesías. No sé si se dan cuenta que toda esta sección habla de restauración individual, de la ciudad, del templo, del sacerdocio, del reino. Y en este caso se habla del templo en manos del Mesías. Vean conmigo, por favor, esta restauración del templo por manos del Mesías en el capítulo 6, versículo 12 en adelante. ¿Quieren ver conmigo ese pasaje, por favor? Dice de la siguiente manera: y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, todos juntos, he aquí el varón, no nuestro hermano José, ¿verdad? El varón, cuyo nombre es el renuevo. ¿Se acuerdan que ya lo mencionó hace rato? Cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Ya con esto usted debe recordar que Cristo edificó el templo verdaderamente, que Él lo hizo de manera genuina. 13. Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. O sea, también será rey, también. Y habrá sacerdote a su lado, por no decir que Él es el sacerdote, y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, en Cristo convergen el sacerdocio y el reino. Y el templo será restaurado por Él. No sé si les hace recordar las palabras de Cristo cuando dijo, destruid este templo. Y los judíos de seguro que pensaron, híjole, ¿es que no ha leído Zacarías, Ageo, que nos costó un montón, que tardamos tantos años, y Él dice que lo destruyamos? Si Él fuera el Mesías no nos diría eso, porque está escrito que el Mesías lo va a restaurar. En vez de que nos diga que lo va a ornamentar o que le va a echar una pintada, nos dice que los destruyamos, pues no. Pero Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Y por si por ahí alguien piensa que los judíos van a reconstruir su templo, o que Dios en sus planes proféticos aún tiene levantar el templo de Jerusalén, pues le diremos que la Biblia no dice eso. Y que cuando la Biblia dice que Dios levantaría el tercer templo,
ya lo hizo en la resurrección de Cristo. ¿Sale? Seguimos con la parte final de esta sección, en el I. Se habla de un llamado a la interioridad. A ver, díganme, ¿qué es eso de la interioridad? La reflexión del corazón, la búsqueda de Dios desde el ser, no buscando a Dios con el rito, el sacramento, la ceremonia, lo exterior. Dios les hace un llamado a la interioridad. Ejemplo, capítulo 7, se les habla del ayuno. Yo creo que aquí que nadie ayuna casi, ¿verdad? Porque los veo a todos muy saludables. Pero los judíos tenían esa práctica. A ver, quiero que alguien me diga, ¿hay un versículo en la Biblia que diga que debemos ayunar sin cesar? ¿O en la ley de Moisés que diga, aparte de no matarás, ayunarás? ¿Verdad que no? Esto nace como una tradición en el pueblo hebreo, una tradición que se convirtió ¿en qué? En mandamiento, ¿se entiende? Y entonces, capítulo 7, versículo 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor, o sea, estas son personas que están buscando el favor de Dios, ¿se entiende? Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, ¿qué les preguntaron? ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Se imagina usted eso? Que alguien se acerque al pastor y diga, oiga pastor, ¿vamos a ayunar esta semana como lo hemos hecho la otra? Digo, para que me programe de una vez, ¿no? ¿Se entiende la superficialidad que tenían? La exterioridad. Ayunaban, ¿por qué? Por costumbre, porque pensaban que así ganaban el favor de Dios. ¿Lloraremos en el mes quinto? Fíjense la pregunta. ¿Podemos programar el lloro? ¿Podemos programar las lágrimas, hermanos? ¿Se puede o no? A ver si yo les digo, hermanos, yo creo que el día domingo todos vamos a llorar, porque necesitamos el favor de Dios. Suena ridículo, ¿verdad? Pero fíjense que hay una denominación pentecostal que sí lo hace. Yo pasaba por esa callecita ya no voy a dar direcciones, ¿no? Pero pasaba por una callecita y a cierta hora siempre pasaba yo, se escuchaban lamentos, se escuchaban lloros. Y pues esa gente pobrecita siempre está llorando, ¿no? Pero después me di cuenta que eran lloros fingidos. ¿Por qué? Porque el pastor, el apóstol, el profeta les decía, tal día tenemos que llorar. Eso contradice totalmente lo del texto, ¿eh? Porque ellos preguntan, ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes y diles, a ver, quiero que reflexionen. Cuando ayunaron y lloraron en el mes quinto y en el séptimo mes, durante 70 años, ¿realmente esto lo hicieron para mí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Cuando ellos ayunaron, se pusieron a llorar, no comían, ¿lo hicieron para Dios? Pues no, realmente no. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? O sea, el Señor les dice, ayunen o no ayunen, coman o no coman, pues hacen lo que quieren, eso no tiene ningún sentido. Por eso es un llamado a la interioridad. Termino con el J. Es que la sección está interesante y está larga, ¿no? Se habla de la restauración de Jerusalén, y ya no vamos a leer versículos en esta sección. Así termina la primera sección del capítulo 1 al capítulo 8. Todo el capítulo 8, de hecho, habla de la restauración de Jerusalén. La segunda sección del profeta Zacarías tiene que ver con el futuro glorioso de Jerusalén. Quiero preguntarles algo. ¿A qué se refiere la Biblia con el futuro glorioso de Jerusalén? ¿A qué se refiere, hermanos? Dice el hermano Carlitos, la eternidad. Bueno, fíjense que en parte sí. ¿Qué otra cosa? Hermanito Oscar, perdón. La venida del Mesías. O sea, mucha gente piensa que el futuro glorioso de Jerusalén vendrá de manera literal sobre la ciudad de Jerusalén, que van a reconstruir su templo, que si ya encontraron una vaca roja,
que si están esperando al Mesías. Eso no tiene nada que ver con eso, hermanos. El futuro glorioso de Jerusalén, pregunto, ¿ya lo estamos viviendo o no? Porque para empezar, cuando la Biblia habla de Jerusalén, no habla de un punto geográfico, habla de personas. Cuando Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿se dirigía a los muros? ¿Se dirigía a las casas? ¿A qué se dirigía? A las personas. Nosotros somos la nueva Jerusalén. ¿Se entiende? Nosotros somos esa Jerusalén gloriosa que ya estamos en la experiencia de la gloria en términos parciales, ¿eh? Bueno, entonces en esa sección se habla de todo eso. Inciso A. Se habla otra vez de la condenación a las naciones paganas, lo cual obviamente tendrá su plenitud cuando Cristo venga, juntará las naciones y las acabará. Eso es lo que encontramos en el capítulo 9, del verso 1 al 8. Inciso B. Fíjense, hablando de la gloria de Jerusalén, se habla del rey Mesías entrando en Jerusalén. ¿Se acuerdan que leímos eso en Marcos? ¿Eso fue glorioso o no? Seamos sinceros. ¿Fue glorioso o no lo fue? Bueno, desde una perspectiva diremos, pues sí, porque era Jesús. Pero desde una perspectiva, ¿realmente eso manifestaba gloria para los judíos? ¿Para los sacerdotes? A ver, primero, ¿cómo entró a Jerusalén? En un burrito. Y el séquito de personas que lo seguía, pues era gente de muy baja, de un bajo estatus social, gente pecadora, del vulgo, sin letras. Pero ven el 9:9, ¿cómo dice? En voz alta todos juntos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, ¿qué más? Humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso Cristo se puso muy triste, porque cuando recordamos esta profecía, el Mesías dijo, si tan solo supieras lo que hoy es para qué, para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Por eso tu casa será dejada desierta. Triste, ¿no? Pero Zacarías ya profetizaba sobre esta situación. Inciso C, se habla del desprecio del buen pastor, o sea, cómo al buen pastor se le desprecia por completo. Está por demás explicar quién es el buen pastor, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo. Capítulo 10, por favor, versículo 3. Vamos a leer del 1 al 2, por favor. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. ¿A la gente le gusta la falsedad? Que le digan yo soñé, que le digan Dios me dijo, ¿sí o no? Hace rato platicábamos con algunas personitas, ¿no? Es que aquí nosotros nos soplan, caemos al suelo y eso es lo que nos agrada un poquito, ¿no? Es triste, pero así estaba Jerusalén. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas. Fíjense, cuando no hay palabra de Dios, ¿el pueblo se pierde o no? Y sufre porque no tiene pastor. O sea, el terreno se va preparando en esta sección para hablarnos de la llegada de un buen pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Y fíjense, el pastor llegó, capítulo 11, por favor. Y ven lo que dice el versículo 4. Así ha dicho el Señor, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende, o sea, los pastores, le dice,
bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. O sea, ¿qué hacen con las ovejas? Lucran. Paradójicamente termina diciendo, ni sus pastores tienen piedad de sus propias ovejas. Así eran los profetas de Jerusalén, ¿se entiende? Pero en el capítulo 11, como que Cristo reclama un poquito, dice el verso 7, yo las apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es, a los más pobres del rebaño. ¿Cristo lo hizo o no? Pues sí. Y tomé para mí 2 callados, o sea, 2 varitas. Al uno puse por nombre gracia. ¿Cómo nos pastorea Cristo? Con su gracia. ¿Y al otro cómo le puso? Ataduras. ¿También nos venda? ¿También nos protege, sí o no? ¿También nos pone rienda o no? Y apacenté las ovejas. ¿Qué más hizo Cristo? Verso 8. Destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea, el pueblo le paga con ingratitud. ¿Y qué dijo el Señor? Ya no los voy a apacentar. La que se muere, ¿qué dice? Que se muera. Suena duro, ¿no, hermanos? Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Ese es el juicio de Dios sobre Jerusalén, ¿eh? Después de rechazar al buen pastor que los apacentó en el ministerio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Vean lo que sigue diciendo. Tomé luego mi cañado gracia, ¿y qué hizo? Lo quebré. ¿Se acabó el favor de Dios o no? ¿Qué sigue diciendo? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día mi pacto. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que lo que yo decía era palabra del Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Si les parece bien, denme mi salario. Y si no, pues así déjenlo, no pasa nada. Y pesaron por mi salario, ¿qué dice? 30 piezas de plata. Prefigurado en la imagen de Judas, que por no decirlo así, es la imagen de todo el pueblo, que fue pastoreado por el Mesías, ¿sí o no? Que los cuidó de los falsos profetas, ¿sí o no? Que los alimentó con gracia, que los vendó con ataduras. ¿Y cómo lo apreciaron, hermanos? En Judas se cumple este pasaje. 30 monedas de plata por el buen pastor. Y dice el versículo 13, y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Es una ironía, ¿eh? Cuando dice hermoso precio, es como cuando decimos, híjole, mira qué bonito me pagaron, ¿no? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Bueno, de eso trata esa sección, de los pastores perversos y del buen pastor. Inciso D, voy terminando. Del 12 al 14 se habla de la gloria futura de Jerusalén. Y ahí sí diremos, como dice nuestro hermano Carlitos, de la eternidad en su mayoría. ¿Sale? Que de hecho por ahí David leyó un pasaje al principio, ¿se acuerdan? Habrá un manantial de aguas en Jerusalén. Desde Jerusalén nace la verdad. La salvación viene de los judíos. Y tiene mucho que ver con eso. Bueno, vamos a la parte que más tiempo nos va a llevar. Temas teológicos. ¿Sale? Sobre la teología, o sea, sobre lo que se nos dice de Dios y su voluntad, podemos hablar un poquito del amor y misericordia de Dios por su pueblo. Zacarías refleja a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que siempre está presto para amar. Y también se habla del juicio de Dios sobre los opresores, que tarde que temprano Dios va a vengarse de los que hacen iniquidad. Eso sobre teología. Basta con leer Zacarías para encontrar muchos pasajes que apunten a esa verdad. Sobre cristología hay bastante, así que les voy a dar una lista. Lo vamos leyendo rapidito, pero sin ponerlo en la pantalla, ¿sale? Que Dieguito ponga la lista y ustedes, así como cuando jugaban esgrima en el grupo de jóvenes. A ver, ¿quién estuvo en el grupo de jóvenes aquí? Levante la mano. ¿Sí? ¿Quién más estuvo en el grupo de jóvenes? Gretita, hermano Frank, ¿no? ¿Hermano Oscar estuvo en el grupo de jóvenes? Hermana Ale, ¿también usted, hermano? ¿Jugaron esgrima alguna vez? Cuando se usaba la Biblia en físico, ¿se acuerdan? Así vamos a decir dentro de unos años. Esperemos que sigamos usando la Biblia. A ver, lo primero, Cristo el renuevo.
quien fungirá como rey y sacerdote. Ya ni lo busquen porque ya lo leímos, ¿se acuerdan? Pero ahí está la cita por si la quieren anotar. Cristo como el renuevo. Ahora, pregunto, ¿saben lo que es un renuevo, hermanos? ¿Qué es? Es un retoño, ¿no? Como cuando le dan el hachazo al árbol, lo tiran, si no, pues ese árbol ya no sirve. Y de repente empiezan a hacer es un retoñito, ¿no? Ese es el renuevo. Cristo, una esperanza para un pueblo que estaba seco, totalmente. Siguiente, también se habla de Cristo, el Rey de Jerusalén. Ya hablamos de Cristo entrando a Jerusalén en un pollino, ¿se acuerdan? Humilde, justo, amoroso, aunque rechazado. 9:9, ahí tenemos la cita, ya la leímos. ¿Cuántas profecías llevamos de Cristo? 2. Creo que me salté o no. Perdón, hermanos, díganme, como el del video, ¿no? Avísenme. Cristo como el Rey de Jerusalén, ya lo vimos, entonces me salté uno. Cristo como el verdadero edificador del templo. Gracias, Dieguito. Ahí tenemos la cita, también ya lo leímos, ¿se acuerdan? Él va a edificar templo al Señor. Y bueno, el que sigue pues es el de Cristo Rey de Jerusalén, que ya lo dimos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes me dicen si avanzo. ¿Avanzo? Ok. Siguiente. El menosprecio a Cristo como el buen pastor. Lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo apreciaron? 30 monedas. O sea, la acción de Judas refleja el aprecio que le tenían los sacerdotes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Refleja el aprecio que le tenían los fariseos, sí o no? Sí, o sea, Judas es simplemente el vínculo entre un pueblo que lo rechazó y lo valoró en 30 monedas de plata. También tenemos a Cristo traspasado en Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese evento? Ese sí lo vamos a leer. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, ¿a quién? A quien traspasaron. Y sigue diciendo el texto, y llorarán como se llora por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía no se ha cumplido en plenitud, porque aunque ya lo traspasaron, ¿en qué momento el pueblo hebreo lamentará y llorará? ¿Cuándo? Cuando lo vean regresar con un cuerpo glorificado y digan, es al que traspasamos y lo rechazamos. ¿Sale? Siguiente, el reino de Cristo como la fuente de la vida. Otra profecía importante, que de hecho lo leyó nuestro hermano David, y que de hecho habla del reino de David. 13:1 dice así, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso nos debe recordar un poquito cuando Cristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O nos debe recordar cuando le dijo a la mujer samaritana, si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Repito, el reino de Cristo como la fuente de la vida. ¿Sale? Termino con cristología. El abandono del pastor por sus ovejas. ¿Lo abandonaron las ovejas o no? Sí, o sea, curiosamente platicaba yo con mi esposa en la semana sobre el hecho de que la única o las únicas que permanecieron en la crucifixión hasta el fin, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Y de hecho, una en particular, María Magdalena, de la que Cristo sacó 7 demonios, ¿se acuerdan? Que de hecho, no se menciona mucho, pero una mujer fue la primera testigo de la
resurrección. Y entonces esta profecía apunta a cómo la cobardía de los discípulos se manifestó en el abandono de su pastor. Y era entendible porque era cruel y era espantoso lo que se estaba sufriendo, ¿no? Y pues ellos no querían tampoco sufrirlo. En ese punto no estaban perfeccionados en el amor. Eso lo tenemos en el 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, todos juntos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Eso lo tenemos todo en el Nuevo Testamento. Sobre neumatología, ya falta bien poquito, la doctrina del Espíritu Santo, se nos habla del poder del Espíritu Santo en la aplicación de la obra de Dios. Ya leímos ese pasaje hace rato, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? No con espada. Yo quisiera que Pedro hubiera leído ese versículo, ¿no? ¿Lo tenía a la mano o no? Pero pues no lo tenía en la mente, porque ¿se acuerdan de la espada que llevaba? Pero el texto dice, no con espada. Eso también va para los hermanos que les gusta pelear en el tráfico, y que yo no sé por qué algunos llevan su machetito allá abajo del asiento. Dice, no, por seguridad. ¿Por seguridad de qué? Me decía un hermano, es que si me encuentro una víbora, hermano, pero en la carretera casi no, hermano, yo no he visto. Pero no con espada, o sea, no por la fuerza, no por guerra. ¿Qué más dice? Ni con un ejército. Es que entre más seamos mejor, tampoco, sino con mi Santo Espíritu. Y pregunto, a ver quién me dice, ¿cuál es el poder del Espíritu? A ver quién me dice. Hace rato platicábamos con unas personitas, ¿no? Que ellos piensan que el poder del Espíritu es cuando le soplas a alguien, cae. No digo que pueda pasar, ¿no? Si alguien no tiene una buena higiene, que pueda desmayar a otro con un soplo. Pero ¿qué es el poder del Espíritu? A ver, alguien dígame. El hermano dice la palabra, sí, no estamos equivocados. Pero alguien dígame cuál es el poder del Espíritu. Bueno, esa es su obra, sí, sin duda. Pero ¿cuál es el poder del Espíritu? Es bien sencillo, hermanos, el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es la causa de nuestra creación? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? El poder de Dios y de su Espíritu radican ¿en qué? En el amor. ¿Queremos que alguien se convierta? Dejemos que el poder del Espíritu obre. ¿Cómo? Amando a esa persona. ¿Queremos que alguien entre y diga, en esa iglesia está el poder del Espíritu? No pensemos que lo va a decir porque estamos danzando, cayendo y balbuceando, sino que en el momento que le invitemos un cafecito, le hablemos de Cristo y le digamos que queremos involucrarnos en su vida, ahí está el poder de Dios, ¿o no? Porque el poder del Espíritu es el amor. Ya tenemos por ahí esa sección, les puse 2 versículos para que los analicen en casa. Yo sé que ahorita llegando la mayoría va a estar repasando. Entonces, Marianita también les envía después un archivo. Y si no, hasta Carlitos ha mandado los que no tenemos listos, ¿verdad? Estemos repasando. Amartología y antropología. Algunos le llaman jamartología, pero no pasa nada, ¿no? Amartología, el mal, y la antropología, la doctrina del hombre. Pues por una parte se nos habla de la exterioridad del ser humano en su respuesta a Dios. Fíjense, el pueblo sabía que tenía que reconstruir la ciudad, ¿sí o no? ¿Y respondieron a Dios, sí o no? ¿Pero cómo respondieron? ¿Vamos a ayunar también este año? O sea, estaban prestos, ¿no? Pero su voluntad estaba dirigida por la exterioridad. Dios no solamente quiere que hagamos muchas cosas, Dios quiere que desde el interior lo hagamos en amor, en conciencia, como Cristo lo hizo. De eso se nos habla en Zacarías, de la exterioridad del pueblo, un pueblo que vivía en la superficialidad de sus acciones. Y así respondemos muchas veces, ¿no? Hay gente que me dice, hermano, vivimos bien mal en el matrimonio, queremos que esto se solucione. Y apenas les voy a dar un consejo y me dicen, ya cásenos, ¿no? ¿Quieren responder a Dios para resolver su matrimonio, sí o no? Pues parece que sí, pero ¿cómo lo quieren resolver?
a partir de la exterioridad. ¿A poco si yo los caso van a resolver sus problemas, hermanos? Otros me dicen, no, pues ya vamos a ir al civil y vamos a sacar nuestro papel, porque ya no queremos más problemas. ¿Eso les va a acabar su problema? Pues tampoco. O hay quien me ha dicho, no, pues hermano, ya disciplíneme para que esto se acabe. Pues para empezar, ¿quién soy yo para disciplinarlo, no? Yo no puedo hacer eso. Pero entonces no respondamos a Dios a partir de la exterioridad, de la superficialidad. ¿Qué dice la Biblia? El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Id pues y aprendan lo que significa, como dijo, creo, el profeta Habacuc u Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quién lo dijo eso, por cierto? Oseas, ¿no? Vamos terminando. Sobre los ángeles. Una cualidad que no les dije, pero los documentos apocalípticos usan mucho a los ángeles, muchísimo. ¿Cómo ven a Daniel? ¿Aparecen mucho los ángeles? Zacarías, ¿aparecieron mucho? Ezequiel y Apocalipsis ni se diga, ¿no? Ya hasta por ahí Juan lo quería adorar al angelito. Entonces, la angelología es muy predominante. Pero en particular Zacarías destaca algo, la obra del ángel caído Satanás, el adversario, en el Antiguo Testamento. ¿Podía acusar o no? Ahora pregunto, ¿Satanás puede acusarnos ahorita? ¿Cómo ven? Que diga, voy a acusar al hermano Carlitos. Mira, señor, ahí está Carlos. ¿Se puede? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Con la obra de Cristo, no quiero que lo olviden, Satanás perdió la capacidad de acusarnos y de acceder al trono de Dios. Ha sido echado fuera. Ya no nos puede acusar. ¿Sale, vale? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche, y lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sale? Ya no, pero antes sí. Ya vieron lo que le pasó a Job, ¿no? ¿A Pedro todavía le tocó que lo acusara? ¿Sí o no? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero después de que Cristo resucita, con su muerte y resurrección, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Sale? Luego hablaremos de eso más. Termino con escatología. Se habla del día del Señor, los últimos tiempos. Se enfatiza sobre todo el día glorioso de Cristo. Capítulo 14, verso 1 en adelante. Termino con este pasaje. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, todos juntos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es un texto altamente simbólico, que no lo vamos a explicar ahorita. Basta con decir que la venida de Cristo afectará todos los puntos cardinales, ¿se dieron cuenta? Y que también beneficiará a todos los puntos cardinales, ¿se dieron cuenta de eso? Y que de alguna manera los santos serán beneficiados y los reprobos serán perjudicados. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Todos juntos? Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos, aludiendo a la resurrección de los muertos. Pero bueno, es un pasaje difícil. No me pregunten ahorita al final, sobre todo Zacarías, porque no está tan fácil. Entonces, hermanos, les animo a que sigan estudiando la Apocalíptica y espero que este panorama les ayude un poquito y les entre la cosquilla por leer al profeta. Vamos a hacer una oración y vamos a culminar. Padre nuestro, te agradecemos por tu bondad, tu amor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador,
Amén.